Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Las fiestas de Navidad, de Epifanía, del bautismo del Señor, son la celebración de un aspecto triple de una misma realidad: la manifestación de Dios en Jesús de Nazaret. Al ser bautizado por Juan, al recibir el Espíritu Santo, Jesús nace como enviado del Padre y comienza su actuación pública entre los hombres. El Evangelio que se escucha en el bautismo no es una simple anécdota más o menos interesante de la vida de Jesús. Es una narración que con símbolos, con palabras, indica la misión de Jesús. Y por otra parte, es evidente que el bautismo de Jesús fue visto por la primitiva comunidad cristiana como el modelo, como el prototipo del bautismo de aquellos que entran a formar parte de la Iglesia. Sabes que los planos de los hombres no son como los planes de Dios, pero el siervo del Señor ya descendió a nuestra tierra. Descendió como la lluvia y la nieve del cielo para enseñarnos los caminos de Dios, para enseñarnos la palabra de Dios. Él es testigo ante los pueblos, Él hace la voluntad del Señor y Él cumple con el encargo del Señor. Escucha esta lectura del profeta Isaías en el capítulo 55. Así habla el Señor: vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche, porque gastan dinero en algo que no alimenta, y sus ganancias en algo que no sacia. Háganme caso, y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril,
sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Vengan a tomar agua, escuchen bien y vivirán. ¿Sabés que de las dos grandes partes que tiene el libro de Isaías, la segunda, que va del capítulo 40 al 55, termina con un tono de alegría, con un tono de aliento lleno de esperanza? Después de toda esa experiencia dramática que había vivido el pueblo de Israel en el exilio, el pueblo escucha a Dios ahora hablarle de abundancia, hablarle de fiesta. Y para acoger esta invitación, lo único que tiene que hacer el pueblo es abandonar el mal, es escuchar la voz de Dios y vivir según su voluntad. Por muy infieles que hayan sido los israelitas, Dios mantiene su fidelidad. Él está dispuesto a perdonar y ofrece una alianza eterna. En toda esta reflexión es interesante, es sugerente esta imagen del agua que aparece. Imagínate que para un pueblo agricultor, para un pueblo ganadero como era Israel, el agua era un elemento esencial, hasta el punto de que la misma vida depende del agua. Y por eso se entiende que el primer don de Dios que el texto menciona es el agua. Es el agua para los sedientos. Y por otro lado, el agua pasa a ser imagen de la actuación salvadora de Dios en la historia. El agua es símbolo del Espíritu. El agua es símbolo de esa fuente que da de beber para la vida eterna y brota del costado de Cristo. Es símbolo de la palabra. Por esto el profeta reflexiona sobre el contraste entre la trascendencia de Dios y su acercamiento a los hombres. Dios sigue estando mucho más allá del ámbito de los hombres. Y su manera de actuar no tiene nada que ver con los criterios humanos. Pero al mismo tiempo su palabra es como el agua de la lluvia. Es como el agua de esa lluvia o de esa nieve que cae del cielo, que se deposita sobre la tierra, que la empapa, que la fecunda y que le da vida. Y justamente los dones de Dios a los hombres siempre son benéficos, siempre son portadores de vida. El Señor desciende a nosotros para llenarnos de vida. Te invito a que desees que tu tierra, que esa tierra que sos vos mismo, pueda quedar empapada por la presencia de Dios. Y te invito a que lo pidas con este canto de Erickson Alexander Molano, Dios manda lluvia. Pedile en este mismo momento que Él mande lluvia sobre ti, empape tu tierra y haga crecer en esa tierra un fruto abundante de santidad. Señor, en esa noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu
Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías: manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. levanta un cántico nuevo a Él y comienza a decirle a Jesús: cambia mi vida, cámbiame. Sí, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida. Sí, yo quiero más y más de ti.
derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, Señor, es aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Son muy pocos los acontecimientos de la vida de Jesús narrados por los 4 evangelistas. Ni siquiera la institución de la Eucaristía está dentro de esto. Y este hecho manifiesta la importancia que le da la Iglesia primitiva. Una importancia que no se debía al hecho en sí mismo, sino al significado que el hecho tiene. Desde este momento Jesús empieza a manifestarse públicamente como Mesías y como Señor. O sea, comienza la tarea que el Padre le confió. Y por otra parte es sabido que la predicación apostólica dividía la buena nueva en 3 momentos: la predicación en Galilea, la subida a Jerusalén y la pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, todo empezaba con el bautismo, porque el bautismo es el prólogo de la predicación de Jesús en Galilea. El bautismo es un rito purificador, es un rito universal. Ya existía mucho antes que el cristianismo. Entre los judíos era y sigue siendo practicado en la piscina de la purificación. Toda comunidad judía posee la piscina de la purificación. El sumergir en las aguas de un río a alguien como un rito de purificación es algo normal para millones de hinduistas. Lo practican en el río Ganges. Y esto se debe a que el agua es un símbolo de limpieza. El agua expresa la actitud interior del hombre que desea purificarse moralmente. Pero en este rito el agua tiene una importancia fundamental. Los textos evangélicos insisten mucho más en la idea de que el bautismo es en primer lugar una cosa del Espíritu. Sin la acción del Espíritu, el agua es inútil. Es el Espíritu el que renueva al hombre interiormente. El Espíritu, el agua, la sangre. Sabes que Jesús ha venido con agua y con sangre. Bautismo y muerte por nosotros. Bautismo y muerte por vos. Y la Iglesia, que sigue el ejemplo del Señor, no puede encerrarse tampoco en sí misma. Tiene que aprender a medir sus fuerzas con el mundo. Tiene que aprender a ofrecerle la libertad de los hijos de Dios. Bautismo y Eucaristía, muerte y resurrección. En fe, en amor a los hombres. Esta es la tarea de la Iglesia. Escucha lo que dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque es el Espíritu de la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón, tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. La primera carta de Juan insiste en la auténtica confesión de fe cristiana y sobre todo incluye el reconocimiento de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. En esto está el camino de la salvación. La verdadera fuerza para poder vencer al mal que hay en el mundo es recibida por el que cree que en Jesucristo Dios se ha revelado plenamente y ha actuado plenamente en la historia. Y sabes que al mismo tiempo el autor, Juan, recuerda que la fe es inseparable del amor. Es mentira si decís que tenés fe y no tenés amor. Y el amor auténtico viene de la fe. La mención del agua y de la sangre tiene que entenderse como una referencia a la historia de Jesús, y en especial a su muerte en la cruz. Es el momento culminante de la acción salvadora de Dios. El Evangelio de Juan narra que uno de los soldados traspasó el costado de Jesús con la lanza, y en ese momento brotaron sangre y agua, que para los lectores cristianos evocan el bautismo y la Eucaristía, los dos canales a través de los cuales recibimos la vida. El testimonio del agua y de la sangre no está completo. Se añade el testimonio del Espíritu. Y la tradición de Juan presenta justamente el Espíritu como esa especie de maestro permanente, aquel que ayuda a recordar y a entender la enseñanza de Jesús. Es por esto que el verdadero conocimiento de Cristo no viene del razonamiento humano, viene de la apertura al Espíritu que está presente en el corazón de los creyentes. Este es el Espíritu de la vida, este es el Espíritu que completa el testimonio del agua y de la sangre. El Espíritu da testimonio. El bautismo que recibiste es un bautismo para dar testimonio, para beber del agua del Señor y transformarte, como Él dice, a la vez en una fuente de agua de la que otros puedan beber, para tener también el agua de la vida. Escucha este tema musical del grupo Discípulos a las Naciones, Fuente de Agua Viva, y pedir al Señor que, bebiendo de la fuente que es Él mismo, te transformes en una fuente de agua viva para todos los que te encuentren. El Señor te llena de agua viva.